Me corresponde la lección número 5, que se titula La perfecta soberanía de Dios. Nada más como recordar que el tema principal de las lecciones de escuela dominical es, ¿cuál es, hermanos? El gobierno de Dios. Ya tuvimos la lección de introducción, tuvimos el gobierno de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, en el aspecto del fuego, en el aspecto del hielo, el gobierno corrupto de Adán, hombre, y Eva, y mujer. Y tuvimos la lección pasada, antepasada, le dio la mano a Enoc, del gobierno corrupto de Leviatán. Y a mí me toca la lección 5, que es la perfecta soberanía de Dios. Una lección muy interesante. Y cuando, tan solo en el título de la lección, hermanos, si nos damos cuenta, ahí dice la perfecta soberanía de Dios. Cuando se menciona la palabra perfecta, es algo que no se le puede agregar, no se le puede quitar, y mucho menos se le puede modificar. ¿Por qué? Porque es perfecta. Está refiriéndose a la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, les voy a invitar a que abran su Biblia y vayamos al libro de Romanos 11:36. Si quisiéramos resumir la soberanía de Dios en un verso de la Biblia, yo creo que este es el versículo ideal, idóneo. Voy a esperar un poquito a que todos lo tengamos y vamos a darle lectura a todos unidos fuertemente, hermanos, por favor. Amén. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A ver, ahora ustedes, hermanos. Más adelante vamos a regresar a este versículo y vamos a, como dicen por ahí, a desmenuzarlo, porque en realidad este versículo es como si dijeras, es la soberanía de Dios reflejada a través de este versículo. ¿Cuál sería su reacción, hermano, si repentinamente usted se enferma? O se le pierde dinero, o va usted y el que trabaja le paga su aguinaldo y por ahí llega alguien y lo asaltan y le quitan todo su dinero. O si usted conduce y en una distracción tiene un accidente y usted es el responsable, ¿cuál es la reacción que tendríamos, hermanos? ¿Cuál sería su reacción? ¿A poco se alegraría? Nuestra primera reacción, bueno, a veces las cosas que nos suceden, las cosas que nos afectan directamente, que acontecen diariamente en nuestra vida, ya sea en nuestra propia vida, ya sea lo que vemos en nuestro alrededor, que también nos afectan. ¿Qué provoca en nosotros? Enojo. Pero no tan solo enojo, hermanos, también provoca rebelión. Y esto sucede porque no hemos experimentado a Dios como un Dios soberano. La mayor necesidad que tiene la gente es saber quién es Dios. Esa es la mayor necesidad que tiene la gente, saber quién es Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando sabemos quién es Dios? ¿Qué es lo que sucede cuando sabemos que Él es Dios? Primero, nos revela el pecado. Otra situación,
moldea nuestro carácter, cambia nuestro carácter. Otro, nuestra reverencia se hace más profunda. Otro, calma nuestros temores, enciende nuestra motivación. Importante, edifica nuestra fe. Todo eso provoca el saber quién es Dios. Primero tenemos que entender quién es Dios. Y después tenemos que conocer personalmente a este Dios. ¿Cuántos, algunos de ustedes, pues son de cuna cristiana? Pero la gente que ya en su madurez, siendo adulto o siendo joven, Cristo lo rescató. Entonces, ¿cuál era el deseo de ellos? Conocer a Dios, conocer a Dios. Sabían, oían de Dios, pero una cosa es saber y otra cosa es conocerlo. Adentrándonos un poco en lo que respecta a la soberanía de Dios, hermanos, para entender la soberanía de Dios, primero tenemos que conocer acerca de sus atributos. Para conocer a Dios de una manera más profunda, debemos saber sus atributos. ¿Por qué? Porque estos atributos nos van a ayudar y nos van a decir cómo es Dios. Entonces, ¿qué son los atributos? Los atributos son perfecciones divinas que le pertenecen y definen su carácter. Estas perfecciones constituyen el ser de Dios y describen la persona de Dios. Por ejemplo, nosotros también tenemos atributos. Alguien me podría decir, por ejemplo, ¿puede mencionar hermano Chava, un atributo del hermano Enoch? Dentro de la, ¿sí? Lo que ministra a través cuando toca la batería, cuando pasa a dirigir, es un atributo, hermanos. Y así hay gente que tiene atributos. Hay gente que tiene el atributo en el don de la oración. Él es Dios lo toca con mucha facilidad cuando se para aquí enfrente y dirige la oración. Es un atributo. Así también Dios tiene sus atributos. Algunos atributos que Él tiene, y ahí sí voy a pedirles, hermanos, como estamos en una clase, que ustedes vayan también mencionando unos. Yo les voy a decir el primero. Él es santo. Él es justo. ¿Alguien más? ¿Sí? Él es amor. Él es majestuoso. Él es alto y sublime. Él es rey. Él es celestial. Él es perfecto en todos sus caminos. Él es sin mancha. Ya lo dijeron, Él es justo. Él es todopoderoso. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Es misericordioso. Dios de gracia, es Dios de amor. Él es comprensivo, pero también es Dios de ira, pero de ira perfecta contra aquello que no es santo. Entonces, estos atributos, ¿qué nos dan? Nos dicen que cómo es Dios. Nos ayudan a entender a Dios. Y muchos de estos atributos en nuestra vida los hemos experimentado. Amén. ¿Cuántos han experimentado? ¿Alguien ha experimentado a nuestro Dios como un Dios perfecto? ¿Alguien ha experimentado a Dios como un Dios justo? A veces nos cuesta decir Dios eres justo. Y más adelante vamos a ver. Lo hemos experimentado como un Dios que es alto y sublime, como un Dios misericordioso. Y el atributo que nos corresponde estudiar en esta clase es el que Él es soberano. Él posee el derecho de gobernar todo lo que existe, todo lo que Él ha creado. Él tiene el derecho.
de gobernarlo. Él es el único gobernante del universo. Él gobierna y reina sobre todo. Entonces, por encima de Dios, hermanos, nada ni nadie. Por debajo de Dios, todo. Por debajo de Dios, todo. Vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 36. Es el versículo que nos toca memorizar. Y volvamos a leerlo. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Si se dan cuenta, hay ahí tres pronombres. Dice: porque de Él. Dice: por Él y para Él. De Él, porque Él es la fuente de todas las cosas. Él es el creador, Él es el que hizo todo. De Él, por Él, porque Él es el medio de todas las cosas. Todo lo que se mueve en nuestra vida, en nuestro alrededor, en todo lo que sucede, es por Él. Porque Él es el creador, Él es el soberano. Como les decía, por encima de Él nadie, por debajo de Él todo. Y en Él es el objetivo de todo para su gloria soberana. Entonces, si se dan cuenta, son tres situaciones que nos muestra este versículo, de Él, por Él y para Él. Por eso les decía que este versículo encierra todo lo que es su soberanía. Si analizamos, si entendemos, si comprendemos, aunque a veces nos duela a nuestra carne las situaciones, pero todo va englobado a que Él es soberano. Entonces, en resumen, este versículo, ¿qué significa? Significa que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. Dios es y Dios reina. Como dijeron por ahí, así de fácil. Les repito, Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere. Él es Dios y Él reina. Amén, hermanos. Ahora vayamos a ver el significado de soberano. Le voy a pedir a Armando que ahí en pantalla vamos a ver para que ustedes puedan. De hecho, en el libro viene la definición, pero aquellos que todavía no han adquirido su libro, pues ahí está el significado. Soberano, poder total para anular cualquier otra autoridad, reinos, reyes, gobernadores o amos que pudieran existir. Ese es el significado de su soberano. Y esto representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad. Y para eso vamos a ir al libro de Isaías, para que entendamos un poquito más. Isaías 46. Versículo 9. Y versículo 10. ¿Alguien puede darle lectura fuerte? Isaías 46, 9 y 10. Amén. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Dice, porque yo soy Dios y no hay más Dios y nada hay a mí semejante.
Dice también, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Dios hace lo que le place y nadie puede disuadirlo, ni mucho menos obstaculizarlo. Es lo que nos dice este versículo, estos versículos. Hace lo que Él quiere, pero no lo hace como fuera un Dios caprichoso o un Dios autoritario. Él hace todo porque Él tiene un plan maestro. ¿Para qué? Para su creación, para su universo, para nosotros. Y nada ni nadie puede disuadirlo, ni puede obstaculizarlo, hermanos. Aleluya. Vamos a estudiar un poco. Dice que Él es soberano por encima de todo. Y de aquí se desprenden tres situaciones. La siguiente, hermano. Soberano por encima de todo. ¿Soberano sobre qué? Sobre la creación, sobre todo hombre y sobre toda situación. Vayamos con la primera. Sobre toda la creación. Dios es soberano aún en los cielos. Ahí se hace la voluntad de forma perfecta. Los ángeles llevan sus mensajes, los querubines le adoran, los arcángeles cumplen sus órdenes. Soberano por encima de todo en el cielo. Soberano sobre los ángeles, querubines, sobre los arcángeles. También Dios es soberano sobre su creación. Él es el rey del universo. Los planetas giran por sus órdenes. Dice la palabra, ni un pajarillo cae al suelo sin su permiso. Es más, dice también que ni un cabello de nuestra cabeza cae si no es porque Él lo decide. Los vientos, el mar, le hacen caso, le obedecen. La creación entera le obedece. Él es soberano sobre toda la creación. Pero ¿qué pasa cuando en esta creación nos toca ver o nos toca experimentar situaciones que están fuera de control a nuestra mente? Por ejemplo, a veces nos espantamos o nos asombramos a causa de los desastres naturales, de las inclemencias del tiempo, de las situaciones que suceden aquí en el lugar, en la tierra donde estamos. Los terremotos, los ciclones, los huracanes, las situaciones que provocan desastres, hermanos. Y eso nos causa temor, asombro, espanto, pero podemos ver que desde el principio así ha sido. Recordemos el diluvio. ¿A causa de qué se dio? A causa de la maldad del hombre. Muchos no creyeron de que iba a llover sobre la tierra, nunca habían visto caer agua, de que se iba a inundar, el mar no lo tenían cerca. Entonces, los desastres siempre se han manifestado, hermanos. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Toda una ciudad destruida, ciudades destruidas a causa de la ira de Dios sobre la gente. ¿Qué pasó con el Mar Rojo? ¿Cómo fue abierto? ¿Cómo cerró? Regresaron las aguas y destruyó a los egipcios que perseguían al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó con Jericó? Desastre y destrucción. Entonces, desde los tiempos pasados han existido y van a seguir existiendo, porque Dios es soberano. Dios tiene sus planes. Dios desde el principio lo ha establecido. Pero a veces nosotros nos preguntamos y cuestionamos a Dios, oye, Dios, ¿por qué?
Una vez, hace años, una persona que era mi jefe, no sé qué problema había, no sé si era la guerra de Siria, era un conflicto bélico y cayó una bomba y no sé si era donde estaban los heridos, donde estaban los refugiados, perdón, donde estaban los refugiados y hubo muchos muertos, y entre ellos muchos niños. Entonces me decía, pues él sabía que yo venía a la iglesia y todo, y yo creo que con el afán yo digo de molestar o ya sabe cómo hay gente que saben que asistimos a la iglesia y pues por ahí tratan de ser puya, de atacarnos, y decía, a ver, entonces, ¿por qué Dios permite que los niños se mueran? ¿Por qué Dios, ahí dónde estaba Dios ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Era su pregunta. Y en ese momento, pues, no supe qué decirles, hermano. No supe qué decirle, qué contestarle. A veces, hasta uno mismo lo pone a uno a dudar. Bueno, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos tratan de pintar a un Dios cruel? Pero todo está en la perfecta voluntad de Dios. No sabemos sus propósitos, pero sabemos que Dios hace las cosas de manera perfecta. Entonces él seguía insistiendo, ¿por qué? ¿Por qué? Y ya lo único que pude decirle es, bueno, ¿y por qué no? Pues él es el que creó todas las cosas. Él también siente dolor, no porque sea un Dios que creó todo y sea poderoso y tenga todas esas virtudes, que Él sea santo. Él también sintió dolor y lo sabemos porque sintió dolor al ver cómo maltrataban a su hijo. Entonces, todo obra porque está en el plan maestro de Dios, hermanos. Así como se suscitan eventos catastróficos, también se evitan. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, Esther no hubiera sido huérfana? ¿Qué hubiera pasado, hermano? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hubiera pasado si Esther no hubiera sido huérfana? ¿No? ¿Nadie? No hubiera sido criada por su tío Mardoqueo.
dentro del plan perfecto, hermana, está que usted está aquí, aún con sus dolores. Y le voy a decir algo, hermana. ¿Por qué cree que yo la escogí de madrina de lazo? Porque tiene buena mano. Gracias a Dios por la vida de la hermana. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida de la hermana? Yo, 36 años yo tengo que en la iglesia y siempre ha estado la hermana. Ha habido que a causa de su enfermedad no ha podido. Ella y su esposo. Pero hágalo con los ojos, hermana, con lo que usted pueda. Dios mira la intención del corazón. Amén. Sí. Ah, para los que están viendo en transmisión y no se escuchó, un resumen, la hermanita nos está diciendo, ella ha conocido este atributo de Dios a través de la soberanía de Dios, ese atributo de Dios que es la soberanía. Una hermana fiel aquí en la iglesia, de muchos años, Pilar, de veras es un gran ejemplo para muchos de nosotros. Ella daba gracias a Dios por todas las situaciones. Ella ha entendido a Dios como soberano. Entonces les decía, hermanos, que así como se han suscitado catástrofes, también se han evitado. Les mencionaba yo, por ejemplo, de Esther. ¿Qué hubiera pasado si ella no hubiera sido huérfana? Pues no hubiera sido criada por su tío Mardoqueo. ¿Qué hubiera pasado si al rey Asuero no le gustara la copa? No hubiera hecho banquete, no hubiera mandado a decir a través de los eunucos, ve, trae a Basti para que la vean y contemplen su hermosura. ¿Qué hubiera pasado si Basti hubiera asistido, hubiera hecho caso? Pues Esther no hubiera sido reina después. No se le hubiera quitado el ser reina a Basti y después Esther hubiera sido. Pero todo eso tenía un propósito, hermanos, porque acuérdense que llegó alguien y lo hizo príncipe, así como a José cuando en Egipto, y estaba solamente abajo del rey Asuero, pero odiaba a los hebreos, odiaba también mucho más a Mardoqueo, entonces procuraba su muerte. Y en una ocasión el rey le dijo, pídeme, ¿qué quieres? No, pues que extermina a los hebreos, ¿no? Tú dijiste que cuando yo pasara se me arrodillaran y este hombre no se arrodilla, ni su pueblo.
Entonces el rey dio el veredicto de que mataran. ¿Pero qué pasó? Mardoqueo le dice a Esther, ve. Pero dice Esther, espérate. Ustedes conocen la historia, hermanos. No me ha llamado en 30 días y voy y entro sin haber sido llamada. Cuello. ¿Qué hubiera pasado si Esther hubiera desobedecido? Al final, ¿qué quiero darles a entender, hermanos? Que ahí se evitó una masacre para el pueblo de Dios. Porque al final obedeció Esther. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Dios se le aparece a Jonás y le da una indicación. ¿Y qué hace Jonás? ¿Ves? Dice por la derecha, pues se va por la izquierda. Y ahí pasa algo bien interesante, hermanos. Se sube a la barca. El mar se empieza a soltar, tempestad. Los que estaban arriba del barco, cada quien dice que le oraba a su Dios. Y Jonás, dormidote. Entonces van y lo despiertan. ¿Y qué haces tú, dormilón? Clama a tu Dios. Dice que echaron suertes. ¿Y la suerte qué? Cayó sobre Jonás. Y ahora decláranos por qué. ¿Qué pasó? Y ya Jonás les declara. Pero algo interesante. Dice, ¿qué queremos contigo? Pues échenme al mar. Lo echan al mar y ¿qué pasa? El clima es favorable. ¿Y qué pasa con los hombres de la barca? Empiezan ¿a qué? Ellos teniendo otros dioses, vieron el poder de Dios, de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Jonás no hubiera estado en esa barca? Estos hombres no hubieran sabido de Jehová. Dios manda un pez y se lo traga. Y no le pasa nada dentro del estómago del animal, ni los jugos gástricos hicieron nada en él. La falta de oxígeno, no sé. ¿Qué pasa con Jonás? Clama a Dios. Y quizás no lo hizo en el acto, en el instante en que fue tragado, porque dice que hasta los 3 días el animal lo devolvió. ¿Y lo devolvió dónde? En tierra, porque no lo devolvió en el mar, en lo más profundo, lo devolvió en tierra, cuidando Dios todos los detalles. Entonces, el objetivo de que de que Jonás fuera a predicar, ¿para qué era? Para la salvación. Y ya como dijera nuestro pastor, chismecillo, santa. No, como un chiste. Jonás, yo creo que es uno de los más grandes evangelistas, porque solamente con 4 frases el pueblo se convirtió otra vez. 40 días, Nínive destruida. Entonces, todo lo que provocó, primero la desobediencia, pero después cómo Dios movió todas las cosas para que su nombre fuera conocido. Tan solo primeramente con los que iban en la barca, que tenían ellos a otros dioses. Entonces, ahí una ciudad se salvó. Dice también que soberano sobre todo hombre. Con Moisés, abrió el mar rojo. Con Daniel cerró la boca de los leones. Con Elías usó a los cuervos como camareros. Y con Balaam hizo que una burra hablara. Dios es soberano
tanto como con su creación, también es soberano sobre todo hombre. Es soberano también sobre nosotros, pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos creemos autónomos, independientes, libres, capaces y soberanos. Nos creemos la mentira de la serpiente cuando se fue tentada Eva, que dice: seréis como dioses. A veces nos creemos la mentira esa de la serpiente. Nos creemos que nosotros podemos solucionar todas las situaciones. Pensamos que hay mérito en nosotros, que hay mérito alguno, que tenemos el control sobre todo. Y usted va a decir: no, yo no. Sí, hermano. Porque ¿qué pasa cuando se enferma? Rápido corre, ¿con quién? Con el médico. Es lo primero. ¿Cuándo deberíamos recurrir primero a Dios? Dios, con Jesús, ayúdame. Dale sabiduría al médico que voy a ir a ver. Haz que los medicamentos que me receten me hagan bien, me sanen. Pero no, primero vamos directo con el médico. No tenemos control sobre nada, hermanos. Dios es quien nos hizo. Él escogió en qué tiempo, en qué lugar, en qué etapa venir a esta tierra, venir a este mundo, a que naciéramos. Escogió nuestra llegada y que creen también, escogió el día de nuestra partida. Cuando Dios dijo que nuestro corazón empezara a latir, empezó a latir, y Él va a decidir cuándo va a dejar de latir. Es más, no controlamos nosotros ni el latir de nuestro corazón, hermanos. Y nosotros nos creemos autónomos, nos creemos soberanos. Él es el que tiene el control de todo, porque Él es soberano. Él está por encima de todo. Él es el que nos da hasta el último suspiro de nuestras vidas. Entendamos eso, hermanos. Como les decía al principio, por encima de Dios, nada. Por abajo de Dios, debajo de Dios, todo. Y en ese todo estamos nosotros. También Él es soberano por encima de todo, sobre toda situación. No sé hasta qué horas tenga, hermano. Sobre toda situación. Y aquí hay, ¿qué nos dice sobre toda situación? Una situación es que Dios es soberano aún sobre la muerte. Él sanó enfermos. ¿Qué pasó con los huesos secos? Cobraron vida. El mismo Jesús resucitó al tercer día. Él es soberano aún sobre la muerte. Pero ¿qué creen? También Él es soberano sobre los demonios. Los demonios le obedecen. Y recordemos el endemoniado gadareno. Dice que cuando vio a Jesús que iba, pidió que lo echara al hato de puercos. Entonces, hasta los mismos demonios le obedecen. Él es soberano aún sobre los demonios. También Él es soberano aún sobre el mal. ¿Qué pasó con José? Por maldad, sus hermanos lo vendieron. Pero fue Dios quien lo llevó a Egipto. Utilizó la maldad de los hermanos para que José fuera a Egipto. ¿Para qué? Para que después su pueblo no muriera de hambre. Sansón se enredó con Dalila, pero fue Dios que usó esa relación para hacer justicia a su pueblo y para traer juicio a los filisteos. Mismo Satanás pidió permiso dañar a Job. Pero en las pruebas que el Señor que tuvo Job, nuestro Dios fue glorificado.
Y la fe de Job, ¿qué fue? Fue fortalecida. Entonces, ¿y la peor maldad? ¿Cuál creen que es, hermanos? La peor maldad que ha existido. El matar a un justo, el azotarle, el crucificarle, el injuriarle, clavarle con los malhechores. No puede haber maldad más grande que el haber matado a Jesús. Aun con todo esto, estaba dentro del plan perfecto de Dios, dentro de la soberanía de Dios. Pero esta mayor maldad generó la mayor bendición de que nos da la salvación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la maldad que le propiciaron a nuestro Señor Jesucristo? Pero Él es soberano aún sobre el mal. Aún en las situaciones más difíciles, Él tiene el control absoluto, hermanos. En los problemas, enfermedad o pérdida de un familiar. Todos sabemos, bueno, que después quizás de una campaña evangelística, el mejor lugar para evangelizar es ¿dónde es? ¿En un qué? En un velorio, hermanos. A veces ponemos muchas trabas cuando se nos invita a ir a predicar, a hablarle a nuestros vecinos. Pero ¿qué pasa cuando un cercano fallece? Tenemos la oportunidad de que donde se está velando haya varios servicios. ¿Y cuál es el propósito de predicar la palabra en los velorios? Dar a conocer a Jesús. Entonces, es el lugar ideal para predicar el Evangelio. Claro, es una situación difícil para los más cercanos, pero tenemos que entender que Dios tiene que ser soberano aún en esa situación, en una situación de dolor. Y yo creo que vamos a parar aquí porque todavía hay mucho más que decir. Nos faltó estudiar cómo el Salmo 23 nos enseña, nos muestra a Dios como un Dios soberano sobre todas las cosas. Como el Salmo 23 nos muestra la providencia de Dios. Y no tan solo eso, nos enseña que Él es un Dios que provee, pero también es un Dios que protege. Y que esa provisión es ahora y va a ser para siempre. Pero dejemos hasta aquí, hermanos, porque todavía faltaría mucho más tiempo. Le voy a invitar a que incline su rostro, hermano. Y digámosle, de veras de corazón, de que salga dentro de su corazón: Dios, es verdad que vienen situaciones a mi vida que no entiendo, que me duelen, que a veces te reprocho, te recrimino las situaciones que vienen a mi vida, te juzgo, no me gustan, no le gustan a mi carne, me duelen, pero sé que al final todo obra para bien. Tú tienes un propósito en mi vida, tú tienes un plan maestro. Y entre más dolor, yo sé que más va a ser, más grande va a ser la victoria. Que entre más difícil sea la situación, más glorioso tú te vas a manifestar en mi vida. Que cuanto más duro se nos haga el caminar, si decimos: Dios, eres soberano en mi vida, Dios, sé soberano, porque encima de ti nada, porque bajo de ti todo.
y en ese todo me incluyo. Gracias por ser soberano en mi vida, en mi familia, por ser soberano en todo lo que sucede a mi alrededor, por ser soberano aún en las desgracias, en los desastres, por ser soberano aún en las guerras, en las pestes. Solo cúbrenos con tus alas, protégenos, guarda nuestra vida. Sé con nosotros. Queremos conocerte, creemos en ti, pero queremos conocerte como Dios soberano, como un Dios soberano, como el Dios soberano en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tus hijos que están aquí. Gracias, Señor, que tú nos das, porque tú quitas. Gracias, Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará. Él nos guía en sendas de justicia. Él nos guía. Tómate de la mano del Señor, porque Él nos va a guiar por senda de justicia. Él es nuestro pastor, y nosotros como ovejas escuchamos su voz y vamos a su encuentro. Nada nos va a faltar porque estamos con el pastor, el cual nos alimenta y nos da sustento, el sustento preciso, exacto que necesitamos. Él es nuestro pastor, nos da descanso aún en medio del dolor, nos da descanso aún en medio de la enfermedad, aún nos da descanso en medio de todas las situaciones difíciles. Conforta nuestra alma, nos hace sentir paz, nos guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, por amor de su nombre. Aguas de pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasemos a depositar nuestras ofrendas, hermanos. Esto, pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Mas el que siembra en bendiciones también segará
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Puede pasar, hermano?